A ver, atemos cabos entonces. No hacen caso a una decisión de juez de posesionar al superintendente de bancos, el ministro de gobierno habla de desacato y Esteban Torres reacciona con no jueguen con fuego, porque se van a quemar, los amenaza de vuelta. Suenan nuevamente vientos de muerte cruzada en la Asamblea Nacional. Lo comentamos a esta hora de la noche, 6 de la tarde con 42, tarde todavía, con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. A los años que lo veo y lo escucho, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto, Carlos, buenas noches también a Gabriela y por supuesto a nuestra audiencia. Encantado de estar aquí a propósito de esta coyuntura que no nos da descanso. Exactamente, y una coyuntura muy parecida a la de meses anteriores, ¿no? Decía antes de mandar a la pausa, pareciera que lo único que avanza son los meses en el país, porque las cosas siguen tan parecidas como meses anteriores. Vamos a lo primero, el origen de todo este asunto, ¿no? La Asamblea Nacional destituye a los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, intentan posesionar a los suplentes, ellos interponen una acción constitucional, regresan a sus puestos, y nombran, o más bien escogen al superintendente de bancos, reviviendo una bronca anterior, ¿no? Y esta asamblea, cuando tiene que posesionarlo, simplemente no hay quórum y se fueron de vacaciones, dilatando este tema hasta el próximo 3 de enero. Para empezar, ya que suena Pero, Carlos, fuerte... no solo eso. Sí, a ver, cuenta. Carlos, no te olvides que la asamblea ya había posesionado a un superintendente anterior producto de la primera designación. Yo creo que el lío en este momento es mucho mayor de lo que nos imaginamos. Pues si bien es cierto que por una extraña orden judicial se ordena a la Asamblea a posicionar a un nuevo superintendente producto de otro proceso, no nos olvidemos que ya el anterior fue posesionado en una sesión virtual, tomado juramento, y nuevamente una acción judicial de protección es la que ha impedido que el proceso efectivamente se concrete. Ecuador, un país que no tiene un superintendente de bancos y que más bien tiene a dos pujando por el puesto. Maravillas de la institucionalidad ecuatoriana, maravillas de la pugna política a la que nos tienen acostumbrados desde hace algún tiempo. ¿Y cómo hacemos ahí, Mauricio? ¿Qué acción de protección pesa más? Lo bueno de todo esto sería debatir a fondo lo que ocurre con las acciones de garantía en Ecuador, porque quienes terminan siendo beneficiados de las mismas, violando incluso los principios más elementales del derecho constitucional, son los politiqueros que buscan, abusando del derecho, sostenerse en el cargo o frenar decisiones de autoridad competente, cuando las acciones de garantía constitucional deberían estar principalmente al servicio del ciudadano común. Ya quisiera yo ver que cualquiera de nosotros plantee una acción de protección y con tal celeridad la justicia incluso dicte medidas cautelares, suspenda actuaciones o lleve a cabo este tipo de órdenes sin pies ni cabeza. Ya quisiera yo ver si Carlos Acoto, que vive en la provincia del Guayas, presenta una acción de protección en una provincia amazónica, si se la aceptan o le mandan de vuelta con viento fresco a su domicilio. Así es que aquí lo que estamos incluso es dejando en evidencia una situación crítica y grave de nuestro sistema de justicia con decisiones judiciales a la carta en función de las necesidades del poder. Ahora, en este tema, usted ha hablado de necesidades del poder, claramente hay un factor que es importante. Hay un pronunciamiento del Ministerio de Gobierno respaldando el nombramiento de este nuevo superintendente de bancos y hablando sobre que la Asamblea ha incurrido en desacato. Y sabemos que, al menos eso es lo que se ha podido comentar, que el desacato de los legisladores puede ser causal de destitución. ¿Qué podría pasar frente a este escenario, Mauricio? El escenario es posible desde distintos puntos. Puede ser que pues el ministro de gobierno, como lo ha dicho, no solo inicie acciones en contra de aquellos legisladores que a su criterio han desacatado una orden judicial, sino que incluso la Asamblea, tal cual la amenaza que tú señalabas se realizó en redes sociales en horas de la tarde, inicie un proceso por cualquier razón en contra de un ministro de Estado en la línea del juicio político, o incluso, como lo intentó en una ocasión hace pocas semanas, nuevo proceso de destitución del presidente de la República. La política ecuatoriana no deja de
de estar movida, no deja de formar pugnas, no deja de incluso llevar a cabo acciones que están por fuera de la Constitución y la ley. Sería muy fácil para nosotros, Carlos, en este espacio ponernos a analizar lo que dice la norma, si por supuesto los políticos la respetaran, pero aquí estamos frente a cualquier escenario posible. Insisto, ¿cómo puede ser posible que el gobierno nacional, a través de su ministro Francisco Jiménez, desconozca que precisamente semanas atrás se posesionó a otro superintendente de bancos con la presencia de la mayoría de legisladores, el señor Raúl González, que además formaba parte de la terna que el presidente Guillermo Lasso envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y que lo que no sucede en nuestro país es de locos. Y que luego ya no le gustó esa terna, ¿no? Ahí vimos un error de origen. Claro, falta comunicación, falta liderazgo político, si se quiere, pero entendíamos, al menos yo lo entendía así, que el señor Raúl González ya había desistido de estas acciones constitucionales y demás. Pero no, y usted tiene razón, hubo una persona nombrada como superintendente de bancos posesionada por la Asamblea Nacional. Ahora, frente a esto, doctor, ¿qué herramientas o qué armas le quedan a la Asamblea Nacional para poder disparar de vuelta frente a esta amenaza de desacato y eventual destitución, que es lo que se da a entender? A ver, todavía no se lo dice así, pero por ahí van. Es que la Asamblea, Carlos, muchas veces actúa como le viene en gana, simplemente haciendo prevalecer los votos. Se anticipó en su momento que el juicio político que se llevaba a cabo contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenía errores y que esos errores iban a desencadenar horrores. Mira lo que nos está sucediendo ahora, es producto de la ignorancia de algunos legisladores que creen que simplemente pueden violar procesos para sacar beneficio propio y ver si es que pues por ahí pescan a río revuelto algún cargo o algún puesto, lo cual resulta inaceptable. Hay que cuestionarnos qué ha pasado en ese juicio político, más aún cuando ahora, como tú bien lo decías, se han ido a vacaciones con otros juicios políticos que se encuentran en carpeta contra ministros de Estado. Recordemos que en este caso hay pedidos y hay procesos de juicio político contra la exministra de Salud, Jimena Garzón, contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo, y contra el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. ¿Y quién quita, pues, que en estos procesos también, producto de las animadversiones políticas o de la pugna de poderes, simplemente violen la norma al interior de la Asamblea Nacional y terminen haciendo alguna barbaridad como aquellas a las que una gran mayoría nos tiene acostumbrados, ¿no? Creo que hay que prestar, como tú bien decías, mucha atención a lo que sucede al interior de la Asamblea Nacional, porque la solución sería muy fácil: acatar lo que dice la Constitución y la ley, seguir los procedimientos normativos y reglamentarios, y tendríamos bastante solucionado el tema definitivamente. Ojalá así fuera, pero lamentablemente en la Asamblea Nacional se desbordan los intereses políticos particulares, ¿no? Y eso nos tiene así, con polémicas casi diarias que solo son superadas por una nueva polémica. 6 de la tarde con 50 minutos, estamos dialogando aquí en Al Borde de la Noche con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mi compañera María Gabriela Castro tiene más preguntas para usted, Mauricio. María Gabriela, por favor. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Bueno, usted ya lo decía, ¿no?, que la Asamblea a veces actúa como le viene en gana. Y hay otra tarea que la Asamblea no hizo antes de irse, que era el tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria de las capacidades institucionales y la seguridad integral. En resumidas cuentas, esta reforma del Ejecutivo que plantea endurecer las penas en los delitos de extorsión, tipificando como una conducta agravada estas llamadas vacunas. Y retomo lo que usted decía, a veces la Asamblea actúa como le viene en gana. ¿Quién o cómo se pone un límite a estas actuaciones de la Asamblea Nacional? Gabriela, depende de nosotros. Los legisladores han desentendido a conveniencia que ellos están ahí representando a la ciudadanía, cumpliendo un mandato que además puede, y yo diría, debe ser revocado. Pero ¿quiénes tenemos que actuar? ¿Quiénes tenemos que llevar adelante una iniciativa de ese tipo? Somos nosotros.
Los 137 legisladores se supone que representan al país, independientemente de su organización política o de la provincia a la cual específicamente representaron al momento de ser candidatos. Y lo que estamos viendo más bien es una situación en la que ellos se representan a sí mismos o a los intereses de su partido y de su caudillo. Y eso es algo inaceptable. Tú has mencionado un proyecto, el que ocasionó este problema el fin de semana del no haber dado quórum a la sesión. Sin embargo, hay otros tantos que están ya con informe para segundo debate. Según las cifras de nuestro observatorio legislativo, son 52 proyectos de ley con informe para segundo debate. Por favor, y por lo menos desde nuestro monitoreo permanente a la Asamblea Nacional, se ha identificado 3 proyectos de ley de relevancia nacional que han sido relegados y postergados sin una razón que valga. Una ley de fijación de límites del nuevo Código de la Niñez, la cuestión del Código de la Salud, recordarás tú, después del veto total. Correcto. ¿Qué nos tienen que decir los legisladores? ¿Están cumpliendo con el mandato que les entregamos en las urnas o simplemente están actuando a conveniencia y dejando que pase el tiempo para después con una sonrisa o buscar un cargo en las elecciones de febrero o en su defecto buscar la reelección en 2025? ¿Y de qué manera, doctor, la ciudadanía le puede pedir cuentas a la Asamblea Nacional? Lo hemos comentado en anteriores ocasiones y es que ya también es una culpa de la ciudadanía que los temas políticos los nota como que muy lejanos, pero al final, pues bueno, es en la esfera política en la que se toman las decisiones que justamente van a beneficiar o perjudicar al ciudadano de a pie, a María, a Juan, a Pedro, etcétera. Entonces, ¿cómo la ciudadanía le empieza a pedir cuentas a esta asamblea? Creo que hay que empezar a dar pasos en firme y hacernos sentir respecto de quienes dicen representarnos. Creo que los asambleístas se lo pensarían bien antes de cometer barbaridades como las que han cometido en el último tiempo. Si empezamos, por ejemplo, procesos de revocatoria de mandato, creo que ahí hay una posibilidad de decirles: aquí estamos, y tú no estás cumpliendo ni con lo que me ofreciste en campaña, ni con lo que registraste en tu plan de gobierno. No estás siendo ni siquiera coherente con tu organización política. Mira la cantidad de casos de camisetazos o de transfugismo político que se han producido en el último tiempo. Mira el caso de bancadas que ya no son bancadas y que tienen representación en el CAL. La pugna por si formo o no parte de un partido político, si me sanciona o no me sanciona el Comité de Ética. Es vergonzoso que el primer poder del Estado, el órgano de representación por excelencia de los ecuatorianos, atraviese una crisis como la que tenemos ahora. Y las cifras están a nuestra vista, ¿no? Esa crisis de credibilidad y confianza en la que quizá 1 de cada 10 ecuatorianos tenga algo de esperanza respecto del legislativo, mientras los otros 9 quieren que en definitiva se vayan todos. Y frente a esta asamblea con bajísima credibilidad, que hemos visto cómo estas mayorías y estos aliados estratégicos ocasionales, pues bueno, se van tejiendo según los intereses. Frente a estos escenarios y circunstancias, ¿qué herramientas tiene el Ejecutivo? Porque aunque no le guste, necesita de la Asamblea para dar paso a más proyectos, a más leyes, aunque ha recurrido, por ejemplo, ahora a la consulta popular, pero hay otras que irremediablemente tienen que pasar por la Asamblea Nacional. Y Gabriela, tú estás topando un punto medular. Cuidado y el gobierno nacional sobredimensiona las expectativas de los ecuatorianos con la consulta popular, diciendo que, pues claro, entra en efecto de manera inmediata en función de los resultados, pero deja de lado una parte que es vital. Independientemente del cambio constitucional, hay leyes que tienen que ser reformadas en un país extremadamente legalista como el nuestro, que se niega a activar la aplicación directa de la Constitución. Yo te hago una pregunta: si gana en la consulta popular la nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿va a entrar eso en vigencia de manera automática o se requiere una reforma a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que pasa por la Asamblea Nacional, donde el Ejecutivo no tiene mayoría? Yo creo que aquí tenemos que prestar mucha atención a lo que va a ser también el futuro de esa consulta popular, que podrá entrar en vigencia inmediata en cuanto a textos constitucionales, pero difícilmente podrá operativizarse, pues habrá un bloqueo indiscutible de la Asamblea para su efectiva implementación a partir de las leyes. Sin duda, pues, escenarios
caóticos a nivel político. Bien, son varios de los criterios de Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, ha sido un gusto tenerlo acá en Al Borde de la Noche.